Bueno, el tema de hoy, como ustedes saben, es un tema espinoso y lo que yo quería preguntarle a todo el grupo es si prepararon algo y si lo prepararon, mi sugerencia es que lo hagamos ordenadamente en el sentido de hacerlo, digamos, de lo más grande a lo más chiquito, por decirlo así, porque Reinaldo, por ejemplo, me mandó una propuesta, dice que él hizo un recuento histórico del conflicto. Yo no sé si cada uno qué hizo, para ver si lo organizamos de tal manera que seamos eficientes en la conversación. Escucho sugerencias. Pero yo no tengo nada preparado. Pues he Ok, tratado de leer mucho sobre el tema ok, Eso es. y, ok. y, y que ¿Alguien tal vez prepara? tengo una sugerencia, Sí. eh, en el sentido de que eh, es algo muy subjetivo realmente. Ujú, Y atreverse uno a hacer un juicio o tomar partido por alguien, eh, pues yo creo que no nos conduce a mayor cosa. ujú, Mm, Y vuelvo con el cuento del padre Umaña, que nos decía que hay tres verdades: mi verdad, tu verdad y la verdad. ujú, Entonces, en este caso, pues uno oye de lado y lado cosas y tomar partido es muy difícil. ujú, ujú. De Entonces, acuerdo. tengamos cuidado con eso, de no tener posiciones. Preconcebidas. Exacto. Ok, Eh, ok. Pero yo, ¿Alguna otra sugerencia o warning, Humberto? sí, sí, mi sugerencia es, yo creo que nadie preparó, ¿no? Salvo el juicioso Reinaldo, y bueno, y el No, juicioso. no, y Darío también. Ay, no, Pero no. ustedes dos deberían hacernos un resumen, pero como Gabriel, yo también leí por allí cositas y otras cosas. Encontré, entre otras, un artículo muy interesante de Rodrigo Primi, que yo me imagino que Sí, ustedes han oído nombrar bastante. sí, Y él, desafortunadamente, no alcancé a mandarles el artículo de él. eh, Hace como un soporte un poco jurídico de, del conflicto, ¿no? Entonces, Ujú, yo creo que la idea también es no hacer juicios, sino ujú, como botar insumos ujú, ujú, ujú. para que vayamos completando el esquema, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, yo creo que por ahí debe ser el tema, y así no hay, pues habrá aclaraciones, mejores o peores, pero Ujú, no habrá juzgamiento, que es lo que de me parece acuerdo. complicado. Eh, De ¿Y acuerdo, alguna otra sugerencia antes de comenzar con el tema? Eh, de yo tengo acuerdo. una pequeña sugerencia y Reinaldo me dice que hizo un resumen sí, está bien. del histórico del conflicto. Yo iba a oír artículos y cosas y no se vayan a reír, por favor. Decidí preguntarle a Obvio, ChatGPT, inteligencia artificial, obvio. para ver, pero la razón fue la siguiente, porque todos los artículos que he leído y que me han llegado, cada uno tiene una tendencia de quién lo escribió. Aún los resúmenes históricos están hechos con el sesgo de cada uno y yo dije, ay, esta vaina va a ser difícil. ¿No? Entonces dije, pregunto a ChatGPT, que tengo la versión esa que me dice todo a uno, dice, ¿en qué consiste el conflicto entre Israel y Palestina? Y dígamelo en 200 palabras. Y ¡puf! Salió. Tengo eso, se demora 3 minutos. Y después está lo de Reinaldo. ¿Cuánto demora lo tuyo, Reinaldo, más o menos? Diríamos máximo, si me ayudan a la lectura, 10 minutos, tal vez, menos. Ok. Eh, entonces, ¿les parece hacemos esto y ahí seguimos la conversación? Sí, está muy bien, Sí. está muy bien. Ujú. Pues entonces, les voy a apretar lo chiquito. Lo chiquito es muy fácil y Pequeño.
Lo que le pregunté, Es de chiquito. lo que le pregunté al chat GPT sobre el conflicto entre Israel y Palestina, lo están viendo, espérense un segundito. Derecha, ya, ¿Está, Listo, ya. no, ¿está una sola pantalla o varias? una. Una sola, una ¿En sola. qué consiste el conflicto entre Israel y Palestina? Y lo que me respondió fue lo siguiente. Orígenes históricos, dice la religión conocida y religiosos. La religión conocida como Palestina ha sido habitada por diferentes pueblos a lo largo de los siglos, incluyendo judíos, cristianos y musulmanes. Ambos, judíos y palestinos, reivindican derechos históricos y religiosos sobre la tierra. Dos, el movimiento sionista. A fines del siglo XIX surgió el sionismo, un movimiento político y nacionalista que abogaba por el retorno de los judíos a su patria histórica en Palestina y la creación de un Estado judío. 3. Mandato británico. Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tomó el control de Palestina. Durante este periodo, la tensión entre judíos y árabes aumentó debido a la inmigración judía y las promesas contradictorias realizadas por los británicos a ambos grupos. 4. Creación del Estado de Israel. Perdón, voy a quitar esto. Creación del Estado de Israel. Un segundito que estoy aquí yo mismo haciéndome daño. En 1947, la ONU propuso una partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. En 1948, Israel declaró su independencia, lo que llevó a la primera guerra árabe-israelí. Segunda parte, Perdón, ¿puedes ir un poquito uno atrás? uno Ahí, atrás. ahí dice, en el 47 aparece, ¿no? Sí, la ONU propuso la partición de Palestina en dos estados y en el Es la 48, propuesta. ¿ah? En el 47 es la propuesta. La propuesta, Exactamente. sí. Y en el 48 Israel declaró su independencia, lo que llevó a la primera guerra árabe-israelí. Y después sigue guerras y tensiones. Desde 1948 ha habido varias guerras y enfrentamientos entre Israel, Palestina y otros países árabes vecinos. Ocupación. Desde la Guerra de los 6 días en el 67, Israel ha ocupado Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Los palestinos buscan un Estado independiente en estas zonas. 7. Acuerdos de paz. Se han hecho varios intentos para resolver el conflicto, como los acuerdos de Oslo en la década del 90, pero aún persisten muchas disputas. 8. Asentamientos y Hamás. Israel ha construido asentamientos en territorios ocupados considerados ilegales según el derecho internacional. Por otro lado, Hamás, un grupo militante palestino, ha lanzado ataques contra Israel desde Gaza. 9. Jerusalén, la ciudad es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, y ambos, Israel y Palestina, la reclaman como capital. Ese es el resumen. Buenísimo. Lo que se llama resumen. Muy bien. Es un resumen. Reinaldo, Lo mío tiene varios de estos puntos tuyos, solamente que no se los pedí al chat. Los busqué en Google por varios vías porque no encontré en una sola todo. Entonces ahí va. Me dicen si aparece. ¿no? No, todavía no. ¿Por qué no me deja el chat? Ah, ok. Pues, Ya, ahora sí. ¿Se ve algo? sí, Sí, señor. Un Rodolfo. segundito, a ver, un segundito, a ver, me miro, porque si no, no sé dónde estoy. Ok. Pantalla grande. Le puedo pedir No, Pantalla pero grande. cambia a No, la nuestro... pantalla completa. Sí, ponga una sí. pantalla sola. Ok, ya Ahí, va. eso. Ahí va. Ok. Ahí. Le puedo pedir al Listo. ilustre español que nos Ok. ayude a la lectura porque no me quiero cansar ni tropezar. ¿Está por ahí disponible, Pedro? Sí, sí, yo estoy. ¿Quieres? Ok. ¿Lo voy leyendo, quieres? Y vamos alternando uno a uno. Ah, bueno, Ok. adelante. Judío y jamás, conflicto con profundas raíces históricas.
Premisas introductorias. A lo largo de los siglos, los judíos han enfrentado discriminación, violencia y persecución en diversas partes del mundo. Se destacan los siguientes. En la antigüedad, los judíos enfrentaron persecución en varias civilizaciones, incluyendo la egipcia y la romana. En el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, lo que produjo una dispersión de judíos en lo que se llamó la diáspora judía. Muchos judíos emigraron hacia Europa y países árabes. ¿Vale? Ya, persecuciones en Europa. Edad Media, los judíos enfrentaron persecución en Europa, especialmente en la época de las Cruzadas y la Inquisición. Fueron acusados de ser responsables de la peste negra en el siglo XIV y se les culpó de envenenar pozos y ser causantes de otras conspiraciones. Las expulsiones cuentan en el siglo XV, los judíos fueron de varios países europeos expulsados, incluyendo España en 1492 y Portugal en 1496. Estas expulsiones forzaron a muchas comunidades judías a huir o a convertirse al cristianismo. Pogromos, esa palabra la encontré así traducida y no sé si es correcta, pero en inglés se dice pogroms. Sí, ¿Sí es pogromos? pues Yo sí, no lo he pogromos, visto. sí. A lo largo de la historia, los pogromos se caracterizaron por ser ataques violentos y organizados contra las comunidades judías. Estos ocurrieron en Europa del Este, particularmente en Rusia y Ucrania en los siglos XIX y XX. Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis llevaron a cabo el Holocausto, en el que asesinaron aproximadamente 6 millones de judíos en campos de exterminio y concentración, así como en pogromos y ejecuciones masivas. En la actualidad, discriminación y antisemitismo contemporáneo. Aunque la persecución a gran escala disminuyó después de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo y la discriminación continúan existiendo en diferentes partes del mundo. Los actos de odio y violencia contra judíos aún se producen en la actualidad. Identidad judía. La persecución histórica de los judíos ha influido en la formación de la identidad y la conciencia de la comunidad judía en el mundo entero. También ha llevado a un compromiso con la preservación de la memoria y la lucha contra el antisemitismo. El origen de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza fue originalmente parte del mandato británico de Palestina, establecido por la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Jamás perdidos. La cuestión de la propiedad de la tierra y el control político de la zona han sido una fuerte tensión durante décadas. La situación moderna de la Franja de Gaza, bajo control palestino del grupo radical Hamas, tiene sus raíces en varios factores claves. ¿Vale? Primero, Plan de Participación de la ONU de 1947. Las Naciones Unidas propusieron un plan de partición en 1947, al que aludía Darío, Sí, y recomendaba dividir Palestina en Estados Unidos y árabes separados, con Jerusalén como ciudad internacional. El plan fue aceptado por los líderes judíos, pero rechazado por los líderes árabes, lo que le llevó a la violencia y al conflicto. 2. 1948, Guerra Árabe-Israelí. Después de que el plan de partición de la ONU fuera rechazado por los estados árabes, el Estado de Israel fue declarado el 14 de mayo de 1948. Esta declaración y la posterior guerra árabe-israelí provocaron el desplazamiento de árabes, palestinos, y la Franja de Gaza quedó bajo el control egipcio, mientras que Cisjordania estaba controlada por Jordania. bien. El conflicto 3. 3. Guerra de los 6 días en el 67. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel capturó la Franja de Gaza junto con Cisjordania,
Jerusalén Este y otros territorios de Egipto. La ocupación de la Franja de Gaza por Israel duró hasta 2005. Desconexión israelí de Gaza en el 2005. En ese año, en 2005, Israel retiró unilateralmente sus fuerzas y evacuó los asentamientos judíos en la Franja de Gaza, una política conocida como el Plan de Retirada. Esto dejó el territorio bajo el autogobierno palestino, con la autoridad palestina inicialmente en control. El punto 5. Toma del poder por parte de Hamas. En 2007, Hamas, una organización militante islamista, tomó el control de la Franja de Gaza en un violento conflicto con la autoridad palestina, estableciendo un gobierno de facto en la zona. Cisjordania, por su parte, sigue bajo el control de la autoridad palestina dirigida por Fatah. Inicialmente se estableció como una rama de la hermandad musulmana en los territorios palestinos. Hamas se define como un grupo político y militante islamista palestino y tiene un ala política y militar. Opera principalmente en la Franja de Gaza y se dedica al establecimiento de un Estado palestino independiente en la región con la intención de tener a Jerusalén como su capital. Hamas es designado como una organización terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y otros, debido a su historial de violencia, ataques y su negativa a reconocer al Estado de Israel. Sin embargo, también goza de cierto apoyo entre los palestinos y es la autoridad gobernante de facto en la Franja de Gaza. Correcto. Israel ha mantenido un bloqueo sobre Franja de Gaza, controlando la salida y el acceso a sus fronteras, espacio aéreo y costa, creando una situación de tensión constante. Esto ha creado una situación de acorralamiento de la población civil palestina a tal punto que antes del presente conflicto ya se sentía un impacto económico y en las necesidades básicas, creando una situación asfixiante para la población palestina que vive allí. Cuando Roma invade a Israel en el año 63 a.C. por Pompeyo el Magno, los israelitas proclamaban la existencia de un solo Dios. Estas son las raíces religiosas. Yahweh, que no admite la presencia y existencia de otro Dios. La ocupación de Roma pagana duró aproximadamente 400 años, seguida de la ocupación de la Roma cristiana y luego de Constantinopla durante 300 años. Roma, en este momento en que ocupó a Israel, es politeísta, como lo fue Grecia. Entre los dioses romanos, Júpiter era el principal, seguido por Plutón, el dios del inframundo, Juno, la reina de los dioses, Minerva, la diosa de la sabiduría, Apolo, dios de la música, Diana, hija de Júpiter, Neptuno, dios de los mares, Marte, el dios de la guerra. Raíces religiosas del conflicto. La invasión de Roma es resistida por los celotes, que asestan varias victorias. La respuesta de Roma es la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70, cuando Israel dejó de existir como país. Para el año 70 no había país, ¿verdad? No, ya no, cuando lo destruyeron, sigue. Bueno, dice, muchos judíos son vendidos como esclavos y otros se dispersan por el mundo. Algunos terminan viviendo en Europa junto con el creciente número de cristianos que también habían salido. En el año 325, el emperador romano Constantino I convoca el Concilio de Nicea, donde se proclama a Jesús como el Hijo de Dios. En el primer concilio de Constantinopla, 381, convocado por el Papa Dámaso y el emperador Teodosio I, condiciones similares al Concilio de Nicea
quedó consignada la explicación teológica del dogma de la Trinidad. Esta definición contradice la unidad de Dios decretada por el judaísmo, quien a su vez no acepta a Jesús como el Mesías prometido, dos puntos clave de discordia teológica. Teodosio en ese momento impone el cristianismo como la religión exclusiva del Imperio Romano. Esto le permite al catolicismo expandirse por todo el imperio, consolidarse como una institución de poder y prebendas que permanece así durante toda la Edad Media hasta la llegada del Renacimiento. A la par de esta expansión católica en Europa se da el crecimiento del imperio islámico, que cubre todo el norte de África. Entra en Europa por España, se consolida en el Medio Oriente, asentándose en Irán, Pakistán, Afganistán, en la península árabe y en varios países centrales de África. Más tarde se expande hasta Bangladesh e Indonesia. Aunque el Islam es monoteísta, como el judaísmo, sin embargo, las celebraciones religiosas, costumbres, sitios de adoración y peregrinación son totalmente diferentes. Igualmente, los idiomas hebreo y árabe son diferentes, ambos distintivos de identidad nacional e histórica de cada grupo. El Islam proclama a Mahoma como el sello de los profetas, mientras que el judaísmo aún espera la llegada del Mesías. El judaísmo moderno proclama que Israel es el país de origen del judaísmo que estuvo presente allí miles de años antes de la proclamación de los palestinos árabes, que ese era su legítimo país. La experiencia judía de persecución religiosa y étnica después de la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos y su subsecuente exilio en la diáspora judía les permite proclamar al territorio actual de Israel como su legítimo país de origen histórico. La no presencia judía durante todo ese tiempo en que los árabes musulmanes vivieron en la llamada Palestina, les da la validación histórica de ser su auténtico país, además de haber sido musulmanes durante todo el tiempo que los judíos no estaban allí. Alegan además que la arbitrariedad de las Naciones Unidas de haber decretado ese territorio como el sitio legítimo donde podían vivir los judíos esparcidos por el mundo no es aceptable porque fue una decisión impuesta por los ingleses. Reflexión final. Las raíces históricas, religiosas, económicas y de poder que tanto los judíos como los palestinos han vivido son muy complejas. Han habido momentos de legitimidad histórica que les ha permitido proclamar su derecho a tener el territorio actual de Israel como su auténtica y legítima patria. Ambos grupos se han agredido con tanta ferocidad que el diálogo y solución pacífica no parece ser realista en este momento. Esta guerra presente tiene tanto culpables como víctimas inaceptables de ambos lados. Tomar partido es añadirle leña al fuego que devora ambos grupos. Muchas gracias. Bien, Muy bien. bueno, Reinaldo. Gracias. Buenísimo. No sé Gracias. que ese recorrido histórico de ambas partes y sus raíces era importante porque no teniendo esa visión de conjunto es fácil caer en un partidismo, en tomar partido sin tener suficientes elementos. Bueno, mi sugerencia ahora es que cada uno tome la palabra Ya está pidiendo. y dé su opinión. Humberto, adelante. Dos cosas. Ahí faltaría de pronto que algún comentarista distinguió entre que un bando son los judíos israelitas y otro bando son los palestinos. Y hay un tercer bando que son Hamas. Entonces, dicen, es que hay que distinguir eso porque los israelitas deberían dirigir su ataque a los de Hamas
y no contra los palestinos que no están peleando. No, no sé si me explique. Correcto, yo comprendo. Bueno, Ujú. y quería hacerles un, un repaso de lo que dijo Uprimi, que aquí lo acabo de encontrar, que de pronto sirve también de tips para ir analizando. Eh, dice que es posible llegar a una posición clara, equilibrada y robusta de este tema si uno toma en serio uno de los principios de derecho internacional humanitario que establecen que incluso en la guerra existen límites. Esos dos principios son básicamente dos. El de distinción, conforme el cual las acciones bélicas deben ser dirigidas únicamente contra objetivos militares, por lo cual no puede atacarse a la población civil. Y el de proporcionalidad, que establece que incluso un ataque contra un objetivo militar debe evitarse si puede ocasionar muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes civiles que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. Y entonces, resumen, en contexto, jamás violó flagrantemente el derecho internacional humanitario y cometió crímenes de guerra y de humanidad, pues su ataque fue dirigido esencialmente contra la población civil. En ese momento habla de 1.400 civiles asesinados y unos retenidos. Este ataque debe ser, por supuesto, condenado. Jamás, al considerar que expresa un derecho de resistencia palestino contra la ocupación israelí, pero de todas maneras es una tesis discutible por cuanto no es claro que jamás sea el representante legal del pueblo palestino, lo que les decía anteriormente. Dice, por su parte, el gobierno de Israel no debe solo proteger a su población, sino que puede reaccionar militarmente contra Hamas por el ataque sufrido. Es el derecho a la legítima defensa provisto en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, esa reacción militar debe respetar el derecho internacional humanitario. Y el gobierno de Netanyahu, fundamentalista, no lo ha respetado. Ha sometido a Gaza a cortes de agua, electricidad, alimentos, combustibles, remedios. Esta no es una acción de guerra contra Hamas, sino un castigo a la población civil integrada mayormente por niños, lo cual viola el principio de distinción y el de crímenes de guerra. Eh, a ver si hay otro. No, dejemos ahí porque para no enredar, pero de pronto eso aclara un poquito, no sé si. Sí. Excelente, 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 Humberto, buenísimo. Bueno, ¿quién más quiere dar su opinión? A Marcelo. No te oímos, Marcelo. Es que te quité porque había un ruidito atrás. Ya, Dale. solamente una observación y es monstruoso que ya se normalice la guerra, ¿sí? Lo que se debe buscar es que no haya guerra, no normalizar la guerra, o sea que es lícito matar a otro, si tenga un arma o no tenga arma, es lícito matarlo. Entonces, eso ya le está dando estatus a la guerra como algo propio de la civilización humana. Peleen, mátense, pero bajo estas circunstancias. Hombre, yo creo que eso es infame y es monstruoso el solo hecho de que haya guerra, ¿cierto? Bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien quiere levantar la manito? Yo quisiera decir dos cosas. Bueno, Leo. Me pone muy triste el que yo no veo una solución. Y no veo una solución porque precisamente el grado de polarización entre unos y otros ha sido desde el principio del conflicto, digamos desde el año 47 para acá y de golpe un poquito antes, pero no tan histórico como a mí me parece que tanto los judíos como los palestinos y gran cantidad
poblaciones de esas regiones tienen un origen común y han vivido o vivieron ahí durante millones de años. Durante mucho tiempo en que no existía la noción de país como la comprendemos ahora. Y al no existir como país ese tipo de comprensión, se crean unas tensiones enormes, que es lo que sucede entre los del Kurdistán con los del no sé cuántas, los de Irán con sus vecinos del no sé dónde, los armenios, los turcos, cada uno quiere tener un territorio delimitado, lo cual es imposible porque las poblaciones han vivido durante mucho tiempo ahí. Pero más grave que todo eso, me parece a mí, el grado de polarización que lleva a los, jamás a considerar a los judíos como, pues, como basura. Y también uno oye al otro día al general israelí diciendo que son unos animales y que los vamos a bombardear y a arrasar y no va a quedar ni uno. Eso, ¿basados en qué? En razón, simplemente en una superioridad militar que es indiscutible. Pero a su vez los otros tienen una superioridad numérica que llega aún con los ejércitos de Irán y de no sé qué otros de todos esos países que si se llegaran a aliar con los palestinos, la situación es de todas maneras terrible. Para mí sobre todo es Paralizar. Te perdimos un poquito, Leonidas. no la hubo porque la solución que trataron de poner, ¿ya? La solución que trataron de poner las Naciones Unidas era una solución interesada. Yo no sé si ustedes recuerdan el libro ese de Éxodo, de León Uris, Sí, claro, León Uris. en la cual hablan muy bien del origen del palestino, perdón, del Estado de Israel. Y resulta que todos los que organizaron eso, tanto en las Naciones Unidas como en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, eran personas que tenían influencia o ascendencia judía. Luego, desde ese punto de vista, lo que parece una solución justa, que yo creo que es un justo intermedio, de todas maneras fue una solución ajustada por las circunstancias para favorecer a los judíos, lo cual no estaba mal, pero no puede pretenderse, me parece a mí, que se recurra a que esa es la patria de los judíos, es igualmente la patria de los palestinos. O es que aquí la patria de los chipchas o de los genúes o de no sé cuántas viene a ser interrumpida, pues tan patria es para los negros de Palenque como para los blancos de Cartagena y para los indios de más adentro. Me parece a mí que Bogotá. la razón no está en etnicidad ni nada de eso. Si no, pues Bien, no habría para nadie, ni, mejor dicho, sería todos excluyentes más que incluyentes. muy bien. Qué bien. Qué bien, Leonidas. ¿Alguien más? Bueno, estoy de acuerdo con todas las cosas que dijo Leo. Hay una cosa que es muy interesante, digamos, considerarla como tal. Igual que todos los sitios de la tierra, en Palestina, lo que conocemos nosotros como Palestina, siempre ha habido personas, siempre. Desde los hebreos, bueno, desde los cristianos, los romanos que pasaron ahí, eso siempre ha tenido gente. Bien, ahora, cuando, cuando esa zona queda más tranquila, o por lo menos se sabe menos de lo que pasaba adentro, es cuando está el Imperio Otomano, que es, por decirlo claramente, el imperio que ha durado más en toda la historia del mundo. 650 años de control de una cantidad enorme de tierras
cosas que después serían países o no, qué sé yo. Bueno, de manera que cuando cae el Imperio Otomano, todos aquellos que habían nacido en la zona que en futuro se llamaría Palestina, bueno, siempre había sido esa zona palestina, mejor dicho, siempre, en ese momento es cuando ya todo se descuadra. Y se descuadra por lo mismo que pasa en el desarrollo de los intereses de los países o de las potencias. Causa número uno para joder todo. Porque claro, mientras Mehmet II, que fue creo que cuando cae eso, después de eso, a ver, un momentico, no, era Mehmet VI, el que estaba de sultán. Pero claro, como lo que hacían los otomanos era tratar de expandirse en todas partes, llegaron hasta Europa, estaban en Europa, llegaron hasta Hungría, pero se metieron en tantas guerras que de cuando fue pasando el tiempo, pues fue perdiendo su capacidad y en el año, digamos, 500 y tantos había tenido control casi de todo el mundo y que pretendía todavía tenerlo, pues entonces comienza a desquebrajarse el imperio. Cuando se desquebraja el imperio, entonces se pierde, entre comillas, el orden que podía existir ahí, porque había sido casi que una convivencia de todas las religiones. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es que muchas veces se acusa a las religiones de eso, que siempre ha habido problemas por las religiones, claro, pero es que ellos siempre han cohabitado. Es decir, lo que nosotros tenemos árabes palestinos son los mismos que son árabes israelíes, porque a día de hoy hay árabes israelíes, ¿cierto? Y hay israelíes que trabajan con árabes, es otra historia. Entonces, si ampliamos la historia y la dejamos fuera en el concepto de las religiones, lo importante es que a partir de eso, las grandes potencias que eran Francia y el Reino Unido, Inglaterra, dijéramos, entonces dicen, bueno, hemos ganado la guerra contra, contra, contra el Imperio Otomano, y entonces ahora nos vamos a repartir los terrenos. Joder, si la han hecho mal, porque la han hecho, pero de pena. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Antes siquiera de, digamos, sellar el, la- la- el fallo ya completo del imperio, los franceses y los británicos ya habían dicho cómo era que iban a trazar las rayitas en la zona de Palestina y todas esas partes, y a quién se iba con qué y todas las cosas. Y ahí aparece que, por ejemplo, el Imperio Otomano llegaba hasta Argelia, norte de África, imagínense ustedes, Argelia, y esa Argelia, por eso es que se habla francés en Argelia. Igual en todos los demás, en todos lo que pasó en todas las partes. Entonces, claro, cuando uno mira eso, entonces se da cuenta de que el problema comienza a haber un problema allí. Y es que de la rayita para arriba son francoparlantes, de la otra son angloparlantes. Luego el estado de Siria-Líbano tienen una cosa especial que son un control o alguna cosa especial que digamos, se dividen todo allí. Y ahí entonces comienza a funcionar todo, pero cada quien funciona con lo mismo que pasaba en Colombia, perdón el ejemplo, de cuando decían que el Estado daba una orden, pero los que vivían allí obedecían eran los que tenían las armas, los guerrilleros. Lo mismo. De manera que todo eso, en ese momento no había ONU, no estaba muy claro todas las cosas, pero ese es una base que hay que tenerla en cuenta, porque
cuando lo que comentaba Leo, y también lo que bien presentó Reinaldo, llega un punto en donde cuando se crea la ONU, hombre, pobrecitos los judíos, hay que ayudarles, hay que no sé qué, y más bien de pobrecitos, muchos no tenían de pobrecitos, quiero decir, en términos económicos, ¿no? Porque ustedes saben que en los Estados Unidos siempre ha habido un poder enorme, enormísimo de las asociaciones judías, que es un poder económico, fundamentalmente, pero que claro, en aras de conseguir un país, pues consiguió lo que consiguió. Entonces, cuando dice la ONU, allá se van a meter, lo vamos a poner allá, ¿qué es lo que está pasando en ese mismo momento en donde está Palestina? Que hay palestinos, que hay hebreos, que hay religiones maronitas y de todos los tipos, y de pronto les llega una nube de judíos porque la ONU decidió que se fueran allá. Entonces, en ese momento, por lo menos, comienza el primer conflicto serio. Y es que, como ya lo han definido bien las reglas y todos los edictos que han hecho las Naciones Unidas sobre este problema, todos tienen derecho sobre esas tierras y todos tienen derecho a volver a sus tierras. Entonces, hay ejemplos como, por ejemplo, en este caso específicamente, hablando de Israel y hablando de lo que se considera como Palestina, en donde cada quien tiene y reclama su derecho de que esa tierra es mía y es una realidad para ellos. Es más, por ejemplo, en el caso de los palestinos, la mayor parte de los palestinos, inclusive hasta hace menos de 5 años, tenía el edicto de propiedad de esas casas que están ocupándola los judíos. Entonces ahí es un problema mucho más serio, porque si yo voy a ir al apartamento de Darío allí en Miami y digo, oiga, esto es mío, porque yo tengo tal cosa, y el otro, pero si yo llevo aquí viviendo tanto tiempo y he pagado tanto, pues ahí comienza, ese es otro de los problemas que hay en ese sentido. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, eso para ver qué es lo que pasa, porque en realidad cuando uno llega a todo lo que ha pasado es que ha habido una pésima administración desde el principio, que los intereses capitales han desenredado todo, que lo que podía haber sido algo bueno cuando en el 40 y tantos presentan la idea de la solución de los dos países, es que no se puede decir ninguna otra cosa. Simplemente perdón que me haya demorado un poquito esto, es para poner en el entorno algo que es fundamental, y es que el orden de las Naciones Unidas se ha perdido en todo este problema, porque en los últimos, digamos, 20 años, ha habido, pues mire, ha habido problemas con los palestinos porque les han quitado las cajas, los judíos han construido encima de las casas que tenían los otros, y eso ya es un problema que no lo tomaron en serio, y ha venido creciendo y creciendo y creciendo, de manera que jamás ellos, los de Hamas, se definen como un movimiento de liberación. Y ese es su pensar, ese es su pensamiento. Son personas que les han invadido, les han quitado el terreno, y ellos hacen eso, un movimiento de liberación que obviamente lo que busca una parte, dicen, es la liberación, pero la otra cosa es que buscan venganza. Está muy claro. Por eso es tan violenta la cosa. Esa historia se ha dado cada 10 años o cada tantos años, cuando en todo este tiempo es impresionante, porque no es solamente el asunto de Israel versus Palestina solamente, porque en Palestina hay una cantidad de facciones que eran cristianos que también cuando hacen les envía a ustedes
lo de las masacres de Shabra y Satila, alguna cosa, y ahí se nota que son miles, o yo digo miles, pero son muchos grupos que están pasando de un lado a otro. De hecho, Israel ha sido el gendarme por mandato de las Naciones Unidas de algunos de esos sitios, como por ejemplo donde está Hezbollah ahora. Entonces, eso es un problema muy grave en ese sentido, que solo puede arreglarse cuando primero se respeten un poco las normas, porque si a los palestinos, a los que nacieron, los árabes palestinos que están allí, les dan la opción de los dos estados, el problema está en que ya hay demasiados judíos y todo lo palestino es mucho menor. Entonces, claro, hay un desorden en ese sentido. De manera que, bueno, yo creo que la cuestión es así. Sí existe odio terrible, y el odio terrible, como ustedes lo han podido ver en los noticiarios, es decir, se nota porque es una brutalidad del todo. Pero claro, la brutalidad no se mejora con más brutalidad, sino que se aumenta mucho más. Y ese es uno de los problemas que para mí es el más serio. Y es que cuando se permiten todas las violencias de lado y lado, entonces no hay normas. Porque si es verdad o no es verdad, con fakes o no, es que a, a- a la ciudadanía que está en la zona de Gaza, la han desplazado, que es lo que siempre han querido también, porque así ganan más terrenos para hacer sus construcciones y sus cosas también. Entonces, claro, eso se dirá que salgan, que los vamos a, que no queremos tener nada con ustedes, pero sin embargo, cuando van saliendo, como pasó hace como unos 5 o 6 días, que van una cantidad de gente por las carreteras a ir hacia el sur a ver si pueden pasar por la salida de Rafa en la Francia para pasar a Egipto, y de pronto cae un misil y entonces mata a 500 o lo que sea. Pues cuando, claro, cuando se pierden las reglas, no hay forma de controlarlas. Por eso está muy bien las opiniones que se dan también de decir que uno no puede saber qué es lo que está pasando en realidad, aunque sí pudiera saber o si pudiera imaginarse que lo único que puede servir es que haya un respeto a las leyes, una organización que realmente tenga poderío para estar ahí y poder mejorar un poco esa situación. Porque claro, si los de Hamas hacen todo lo que hicieron en la primera semana, la entrada que hicieron, imagínense, 1.400, como 1.400 milicianos de Hamas, unos por el aire que vienen en estos, no sé cómo se llaman estos que vienen en una hélice encima y desde ahí tiran bombas, les tienen, era imposible pensar que eso pudiera pasar. Y resulta que eso fue lo que pasó. Se perdió toda tendencia a tener una justa diferencia. Y eso yo creo que es el problema más grave, ¿no? No, entonces, claro, eso tendrá que hacer a nivel mayor. Ahora tienen el problema simplemente de que el Estado israelí quiere entrar en Gaza, pero no puede entrar en Gaza directamente. Tienen muchos riesgos también. Ellos perdieron mucha gente durante la última invasión que hicieron allí. Entonces tienen que organizarlo como lo han visto ustedes. No me alargo más simplemente porque es simplemente lo que he pactado de eso y de personas que conozco y de lo que he conocido en eso que alguna vez se lo comenté a Darío. Y es que, claro, la gente que ha vivido toda esa situación es muy difícil que lo vean de otra forma, ¿no? Qué bien, Pedro. Gracias por esa enorme contribución y esa perspectiva. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre esto? Padre Mendoza, por favor. Lo Gracias, escuchamos doctor Darío. atentamente. Muy gentil por el título.
Tú vas a generar una guerra, pues aquí de títulos. Vea, hombre, simplemente es entrar en una visión de algo tan absurdo mm, cuando se percibe por todos los datos históricos y muchos más. Yo también leí muchas cosas, no hice ninguna síntesis porque es que es abrumador y complicado además, ¿no? Desenredar todo ese ovillo que se ha venido enredando desde el origen de la creación, porque es desde que aparecen estos pueblos con, bueno, con todos los vericuetos, no solamente políticos, sino religiosos, de terrenos, de mezclas. Pero en definitiva, son hermanos, ¿no? Son hijos, son, diríamos, son semitas, porque vienen de Sem, Todos son semitas. ¿sí? Vienen de Sem y cogieron caminos distintos. Bueno, entonces es ya un absurdo que se estén haciendo esta guerra de la manera tan espantosa. Hay signos hasta donde yo alcanzo a ver por lo que fui leyendo, por lo que fui viendo, por los mensajes que mandaron, por otras cosas que yo escuché también. Hay signos de que ha habido periodos en que ellos han convivido tranquilamente. Obviamente los judíos estaban en la diáspora, muchos, otros se quedaron y convivían con palestinos y funcionaban tranquilamente. Y yo creo que hay que recurrir a esos periodos de tranquilidad, de convivencia, de paz, para decir que puede haber un signo de esperanza en que se retomen esos momentos con serenidad y poniendo las armas y para ver que se pueden llegar a soluciones diversas. De todas maneras, mi reacción personal es eso, ¿no? La dificultad de un momento a otro decir, estos tienen la razón, aquellos tienen la razón. Estos son unos desgraciados, aquellos son unos desgraciados. Estos son los buenos, aquellos son los malos, y viceversa, ¿no? Es como la sensación que yo alcanzo a experimentar cuando se empieza a leer precisamente la cantidad de información que hay sobre esto, ¿no? Y que es inevitable que haya una polarización y hay un crecimiento de sentimientos a partir de subjetividades y de las maneras como se mira el conflicto. Se habla solamente en este momento de palestinos y judíos, pero con la distinción clara que hizo Humberto, ¿no? Que se habla de Hamás e Israel y no necesariamente los palestinos, porque los palestinos, muchos están, dijéramos, como, entre comillas, tranquilos, diciendo, a ver, no tiene sentido esto que está sucediendo. Entonces, nos centramos en la visión de los que están dándose de a puños ahí, ¿cierto? Pero yo pienso que está sucediendo lo que nos acontecía cuando éramos estudiantes. Yo estudié en el Colegio El Rosario. ¿Y cuántas veces tuve que ver que durante la tarde se proclamaba la guerra entre dos y se iban a agarrar a puños, no dentro del colegio, sino afuera, ¿no? Y ya se convocaba a los de tercero y los de cuarto, y unos a favor y todos en contra, y todos felices viendo que los dos se daban puños y que nadie los separe hasta que se revienten. No sé si en otros colegios sucedió lo mismo. En Colegio San Bartolomé tenían el famoso platanito, donde iban allá a darse puños al lado de la iglesia del Estado. Pero detrás de todo eso, hay unos responsables que, que quizás no los juzgamos del todo o no analizamos del todo esas posturas, ¿no? Algo se ha dicho aquí de los británicos, obviamente, ¿no? También todo el influjo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos recibió cantidad de migrantes judíos cuando todos los diversos conflictos que hubo, pero claro, con toda la potencia, con toda la fuerza que tienen, con todo el empuje económico, comercial, etcétera, propio de esta raza que tiene, pues, digamos, como esas cualidades, que las utilicen bien o mal, ya es otra cosa. Pero detrás de este conflicto hay unos autores intelectuales que en su momento enredaron el mundo terriblemente, ¿no?
y están como a la expectativa, como cuando estábamos mirando a los dos compañeros que estaban trompadas, a ver qué sucede, ¿no? Si intervengo, no intervengo, si los dejo, si no me comprometo porque de pronto entonces me resulto yo también peleando. Entonces es una tensión terrible, lo cual genera una dificultad muy grande para ver soluciones en este momento, ¿no? Desapasionadamente. Yo terminaría diciendo que por lo menos mi postura, ¿no? Que la cantidad de sentimientos que hace aflorar este conflicto en las personas, y lo digo por lo que experimento yo, es de una conmoción muy grande. Y con ese temor que incluso lo detecto en nuestras conversaciones, en todos los presupuestos que se pusieron y los deseos de no meternos en este problema, ¿no? Porque tenemos miedo de agarrarnos, tenemos miedo de enfrentarnos. Entonces hay que poner todas las cortapisas posibles para decir, hagámonos pasito, ¿verdad? Pero yo creo que es bueno también, yo no estoy criticando lo que hemos hecho, me parece que esa es la manera, ¿no? Mientras que no se cambie el corazón de las personas, mientras que no se diga, vea, baje las armas y sentémonos a pensar serenamente sobre las problemáticas que están en juego, ¿no? Pues ese sería el ideal. Yo trabajé como 30 años con los matrimonios y quizás a ustedes les suene raro, pero una de las normas que se manejaban para el manejo de conflictos entre las parejas es, cuando ustedes van a pelear, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Dos cosas. Cójanse de las manos y mírense a los ojos y comiencen a bajar el conflicto. Eso no solamente tiene la ventaja de sentirse cercanos, ¿no es cierto? Sino que evita que la señora coja la vajilla y se la mande al esposo y que el esposo saque la mano y le ponga pues los ojos negros a la esposa, ¿no? Pero darse de las manos, como cuando nos saludamos, es muy distinto de hacer un gestico desde lejos, ¿no? Y para eso hay que poner las armas. Entonces, el hecho de mirarse, de sentarse y de manejar los conflictos, que no es fácil, pero con otro tipo de armas, con otro tipo de reglas que tienen que tocar las conciencias, los corazones de las personas, el sentido de la humanidad y de la fraternidad. Hacer ese discurso es muy difícil. El ruido de los cañones y de los misiles y eso, no permite escuchar otra voz distinta, ¿no? Yo siempre solía decir, se reúnen para hacer la paz con Z y terminan haciendo la paz con S, ¿no? Con el ruido de las armas. Paz, 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 paz. Ese es el problema grande. Mi interrogante es, incluso desde mi postura, ¿no? ¿Cómo predicar la paz? ¿Cómo predicar la hermandad? ¿Cómo predicar el de poner las armas y sentarse, darse el espacio, ¿no? De decir, venga, hablemos aunque tenemos un problema del berrión, ¿no? Pues estamos metidos aquí en medio de, escuchen ustedes, estamos en la mierda, a ver, ¿cómo salimos los dos de esta situación? Perdí. Eso es lo conflictivo y lo que me deja un interrogante y una desazón frente a esto, ¿no? Y termino. En este momento, gracias a Dios, se acabó la guerra entre Rusia y Ucrania, porque ¿quién habla de Rusia y Ucrania ahorita? Nadie. Estamos todos distraídos con el otro conflicto. Y los otros No se siguen acabó. matando. Lo peor es eso, que no se acabó. No se ha No, acabado. por eso. Yo digo que se acabó en el sentido de que los noticieros Sí, no sí. tienen espacio para eso. Pero Ya. en África, en Sudán, en todos los sitios, se están matando igual y peor. Sí. ¿Cómo hacer que este mundo, caramba, se diga, párese un momentico y sentémonos a mirarnos qué es lo que estamos haciendo con esta realidad, ¿verdad? Vamos a darle la Daniel ha palabra a pedido la Daniel, palabra. Daniel y después Humberto. Daniel no ha hablado y Humberto sigue después y después yo quiero pedir la palabra. Adelante, Y Daniel. después yo. No se le oye. Como, Ya. como bien hemos visto con todo lo que hemos oído en esta obra, la vergüenza sí es universal, ¿no? Todo el mundo debería estar de rodillas ahorita pidiendo y pidiéndose perdón a sí mismo. Durante el proceso de hacer una tarea para esto, la cabeza como que se me iba. ¿Qué dice uno? El blanqueó, diga. Blanqueado,
hace rato, pero rato, que dice uno ante una infamia tan grande, con perdón, Fernando, no se ha acabado nada, sigue palpitando la vergüenza total. En algún momento se me ocurrió que podía tal vez escribir una meditacioncita chiquita y terminarla diciendo qué sentido tiene esa sinfonía que para mí es tan icónica de la humanidad, la novena de Beethoven. Todos los hombres somos hermanos. Y da vergüenza, ¿no? Da vergüenza sentirse uno hermano así. Y como terminar la oración con eso. Ayer, no me acuerdo, dije, no, voy a escribir una cosita o si no, no puedo participar en esa reunión porque esa reunión va a ser de una angustia tan terrible. Dije, leo el periódico y escribo algo. Y yo sí creo que el Espíritu Santo existe. Leí el periódico y no tuve que escribir nada. Si me permiten, les voy a leer por qué al leer el periódico quedó listo lo que yo tenía que decir para esta reunión. Es de Fernando Quirós. No lo conozco, no, pero sí le leo algunas cositas. Y intitula su columna de ayer, antier o ayer, una especie fallida. Claro, uno piensa en los antibióticos y en los telescopios, en las traducciones simultáneas, en la escritura braille, en los vuelos transatlánticos, en el hombre en la luna, en 100 años de soledad, en los conciertos brandenburgueses. Celebra ese paso adelante que significa dotar a un mamífero similar a un chimpancé de un cerebro capaz de pensar de forma abstracta, elaborar conceptos muy complejos y acceder a creaciones científicas y artísticas. Me estoy refiriendo al ser humano. Sí, se ha dicho con insistencia que son tales las bondades de su cerebro que desde ese punto de vista se ubica por encima de todas las demás especies. Aunque es cierto que quienes dicen eso son los propios humanos que se han creído, nos creemos, los reyes de la creación, lo más granado del universo, del cual conocemos bien poco. Aún así, nos creemos superiores. Oigo y disfruto a Bach mientras esto escribo. Me deleito con los preludios y las fugas que logra ese clavecín bien temperado y caigo en la tentación de creer que sí, somos superiores, somos los más superiores. Pero aterrizo. Percibo las noticias que me llegan como de lejos de la Franja de Gaza, las imágenes que provienen de la destrucción de Ucrania, la suma increíble de líderes sociales asesinados aquí en la vecindad, y no solo compruebo lo estúpido de esa vanidad, sino que a distancia, durante unos segundos, pienso, qué imbécil superlativo.
qué tristeza se va apoderando de mí y como un rubor que me sube de pies a la cabeza, me avergüenzo. Y la tristeza se convierte pronto en vergüenza, en desilusión, en lamento, y no puedo evitar preguntarme si fue un desperdicio de la naturaleza haber dado a los humanos ese maravilloso cerebro. Algunas veces voy más lejos. Por ejemplo, cuando veo las imágenes de los hospitales impactados por misiles o cuando las cifras desbordantes que vienen de las guerras de muertes, mientras tantos cientos y cientos de millones mueren de hambre, y me pregunto si somos una especie fallida. Me quedan profundas dudas al respecto. Pero paso a oír a Mozart y pongo a sonar su hermoso Requiem. Muy bien, Daniel. Muchísimas gracias. Humberto. Libera tu micrófono, Humberto. Yo quisiera de pronto seguir en la línea de lo que estaba Fernando comentando, porque la lectura tan bonita de Daniel, de pronto como lo interpreta Pablo de Ors, pues es un poquito huir a tomar una posición, una responsabilidad propia frente a todas estas cosas que le está sucediendo a uno. Entonces, curiosamente, en cambio, encontré una entrevista que le hicieron a un cura que se llama Pablo Dors, que yo no sé si es jesuita o no, de pronto Fernando me aclara, y es asesor del Papa, entre otras cosas, o fue. Y cortico, él decía que si queremos paz para el mundo, el principal territorio en el que tenemos que trabajar es esa paz, de esa paz somos nosotros mismos, porque nosotros no tenemos capacidad de tomar decisiones grandes, resolverle el problema a los judíos, a los palestinos, pero sí podemos trabajar en la paz a partir de nosotros mismos, que es que me parece mucho más atinado y parte de eso es eso que estamos haciendo en esta reunión, donde no nos hemos agredido, donde hemos dicho cosas positivas y puntos que nos ayudan a entender y a comprender el problema, y nos faltaría solamente ver qué puede hacer uno mismo con el tema con ese tema, como personalmente. Y entonces ahí está el cura Pablo Dors, que da una pauta. Qué bien, Humberto, qué bien. Yo quería decir 3 cositas rápidas. Quiero recomendarles, y sé que Reinaldo y creo que Gabriel o Humberto estuvieron en la charla que nos dio la semana pasada el grupo de jesuitas, el doctor Henry Cancelado, director de Relaciones Internacionales de la Tadeo. Resumiendo, él dice, y porque se refirió al conflicto de Ucrania y Rusia, pero también se refirió al conflicto de Israel y Palestina. Mi sensación y lo que él planteó fue, aquí no es solamente eso, aquí hay otra serie de jugadores que están detrás de todo esto. Está Irán, están los árabes que lógicamente no les gusta mucho que Israel haga muchas cosas, pero ahora están en conversaciones con los Estados Unidos. Está Rusia, está China, y lo que decía este señor es, esto es mucho más grande y ese es un jugador. Las relaciones globales, los apoyos que tienen estos países o estas bandas
van dos, Israel, Hamas, Palestina, pero hay otro jugador que a mí me parece que es importantísimo, y él mencionó, si no estamos ante un cambio de era en el mundo, porque lo que ha sido el capitalismo y el imperialismo de las grandes potencias occidentales, háblese Inglaterra, Francia, es decir, lo que vino después de lo que Pedro nos habló del Imperio Otomano, es Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Es decir, los que han manejado el mundo, y evidentemente con un poderío judío muy fuerte, económico. Entonces ahí entra un juego de capital, y lo que cuestiona este señor dice, ¿será que es que el sistema está siendo cuestionado? Y hace una comparación de lo que es China, lo que es India, lo que es todo este otro mundo diferente, que estaba diciendo, no señor, ¿por qué tiene que ser lo que dice la ONU? Si la ONU fue los que ganaron la guerra y los que la perdieron, ¿qué? ¿Por qué les impusieron eso? Entonces hay otros jugadores. Y hay otro jugador que a mí me preocupa muchísimo, y yo sé que está aliado con ese anterior del capital, y es el jugador que se llama industria militar, que está haciendo las grandes ganancias del planeta en todas partes del mundo. En Rusia, en Alemania, en Estados Unidos y en Brasil, las armas, la producción de armas como nunca. Entonces, tener acciones en empresas de industria militar es brutal, las ganancias. Entonces, ahí hay algo también de fuerte que está detrás de todo esto, en esta situación, y lamentablemente por encima de lo humano. No importa que mueran, no, cayeron ahí un montón de gente, pero yo mandé mis 15.000 misiles, ¿no? O mis 12.000, o los que tenga, y los otros misiles para interceptarlos en el aire, porque el porcentaje de los que es la industria militar haciendo su agosto, pero tremendo agosto. Esas tres cosas me preocupan, las traigo porque creo que están detrás, y angustia también, pero no podemos ser tan inocentes de pensar que solamente entre conversaciones y aquí tiene que haber otra cosa que puede traer soluciones. Reinaldo, tu turno. Añadirle una reflexión un poquito espiritual y filosófica, ¿no? ¿Me permites? Me parece que sí estamos en la encrucijada de una era, lo toma tus palabras, pero es una encrucijada un poco mucho más de la evolución histórica de la humanidad, del hombre, de la humanidad. Estamos al albor de un nacimiento de la conciencia colectiva planetaria, de que solo tenemos un solo planeta, solo un solo sistema ecológico muy complejo, y que somos todos los mismos, en el sentido de que somos la raza humana. No somos la raza blanca, no somos la raza amarilla, ni la negra, ni la colorada, ni la carmelita, no. Todos somos humanos, la raza humana es solo única. Mientras no hagamos ese salto colectivo de admitirnos que somos los habitantes de este planeta y que este planeta es nuestra morada, es el único país del mundo, es el planeta, y si no lo conservamos, nos aniquilamos como especie. Eso sí es tan evidente como todos esos misiles y todo ese armamento a que has hecho referencia. Entonces se me hace que sí nosotros podemos ayudar a crear y a impulsar y a fortalecer esa conciencia de que todos somos una sola raza, la raza humana, y que las diferencias las creamos nosotros, no la esencia de quiénes somos. El hombre en su intimidad es igual al africano, al americano, al blanco, al negro. Todos tenemos esta capacidad de conciencia, de reflexión, de imaginación, de creatividad, como lo anotaba también Daniel. Entonces, al menos que fortalezcamos en nuestro grupo, pero con nuestros parientes, amigos
que realmente la solución, aunque sea a largo plazo, es una solución evolutiva, espiritual y moral. Porque donde nos aceptemos que todos tenemos los mismos derechos de existencia sin agresión de otro porque quiere tomarse mi país y nos respetemos, entonces la única solución es lo que tú dices. Hay que ser un diálogo colectivo donde deponemos las armas y hablamos racionalmente y buscamos las soluciones por duras que sean. Entonces quisiera yo terminar esta reflexión simplemente con meterle una pequeña aspecto espiritual y permítame repetir la oración que dijo el Papa porque me parece absolutamente extraordinaria, que aunque parezca ideal, que no tiene ningún impacto, cuando se deja entrar en el corazón, fortalece la capacidad que tenemos positiva de ver que esto tiene solución. Oremos porque la paz retorne en los corazones de quienes sufren la guerra. Oremos porque la paz retorne en los corazones que se lucran de la guerra. Oremos porque la paz retorne en los corazones de los que deciden la guerra. Oremos porque la paz retorne en los corazones de los que apoyan la guerra. Oremos porque la paz retorne en los corazones que manipulan la información sobre la guerra. Oremos porque la paz retorne en los corazones que buscan venganza en la guerra. Oremos porque la paz retorne en los corazones que observan la guerra con indiferencia. Y oremos porque la paz retorne en los corazones que utilizan a Dios para justificar la guerra. Qué bueno eso, Reinaldo. Muy valioso, muy valioso. ¿Algún otro comentario? Sino que esta cosa estuvo... No, que nos felicitamos. Este nivel de análisis tan pausado, tan profundo, tan amplio, realmente nos da el marco de referencia que queríamos para no apasionarnos por un solo punto. Ferdi, ¿tú querías decir algo? No. Yo lo que dije. Y tu dedito. No, yo aquí quería decir... sosteniendo la boca para que no se duerma. No, solo quería añadir dos cosas. Un detallito. El tema del radicalismo. Yo veo que entre más radicales las personas, más propensas están a la guerra. Y ese ha sido el problema. Yo veo que en el mismo Israel hay una oposición brutal a todo este radicalismo como estuvieron tratando a los palestinos últimamente y lo que pasó ayer, que el secretario de las Naciones Unidas se atrevió a decir que esta guerra no surgió de la nada, sino que son 50 y tantos años de opresión de los palestinos y se le vino el mundo encima. Nadie lo quiere ver en Israel. Pero dijo una verdad así gigantesca y claro, todos estos radicalismos, y yo creo que ese es el problema, cuando uno decide que la verdad, la única es la de uno. Con esto cierro mi intervención. Oiga, tema para la próxima. Aquí nos distinguimos por improvisar temas supremamente interesantes a última hora. Creo que hemos hablado de alguna sesión para invitar a del grupo de los ex. Creo que sí, hemos no, hablado de algún tema. Está confirmada, señores. Tendremos nada más ni nada menos que el 9 de septiembre, y ya confirmado por el señor, el muy reverendísimo padre de la Compañía de Jesús, miembro de nuestro grupo, que van a hablarnos sobre el sínodo y qué es esa vaina y qué ha pasado allá. Fernando Mendoza, el 9 de septiembre está confirmado. Lo vamos a pasar para el jueves ese día porque son más los que no les quieren que les cambien el día y ustedes no tienen problema, ¿no es cierto? Del 8 al 9. Entonces hacemos esta semana la reunión con el grupo de los Gonzagas. Ya lo anuncié como una reunión de Gonzagas en los cuales los exjesuitas están invitados, porque la estrella la tenemos nosotros. ¿Cuándo, Darío? ¿Cuándo sería esa reunión? 9 de noviembre, perdón. 9 de noviembre, que es jueves. Que es jueves. En lugar de 8, le hacemos el 9. Bueno. ¿Correcto, reverendísimo?
Sí, eso fue lo que quedamos y espero, el sínodo está terminando este sábado, ya mañana sale una carta de 3 páginas de declaración de todos los miembros, una carta para el pueblo de Dios, la titularon así, que la han estado trabajando con un método fabuloso como lo han llevado durante todo este mes y el sábado se supone que ya sale dijéramos, las conclusiones de esto que han venido trabajando durante todo este mes. Espero que haya algún material, habrá abundante, pero tendremos algunos elementos como para reflexionar sobre la sinodalidad y el sínodo y la sinodalidad. Pero eso es para dentro de 15 días. Sí, sí, sí. Yo dentro de 8 días no voy a estar, les anuncio ya porque voy a estar viajando. Dentro de 8 días. Yo creo que también. ¿Ustedes quieren que Yo creo que paremos la de dentro de 8 días y la hacemos el jueves o tienen otro tema para dentro de 8 días? Ya Pedro está dormido. Eso, casi, casi. Sí. No, pero es que está muy bien. Ha estado bien, está bien. yo creería, Sí. Sí, yo Julián. creería, Darío, que sí, de golpe sería prudente, a no ser que haya suficiente asistencia, la próxima reunión, es decir, dentro de 8 días, dejarla en suspenso para prepararnos un poco para la siguiente, la del Ningún jueves. problema, ningún problema. Entonces, nos volvemos a reunir el 9 de noviembre. El jueves. Listo, jueves. Yo les mando la invitación y la cosa. Y lo que sí es interesante sería bueno lo que Fernando recomendó, leer lo que pasó, la carta esa, Fernando, que hicieron unos cardenales antes del sínodo y la respuesta del Papa. Yo creo que... Son de teología profunda. Pero nos mandaste eso, yo se la vuelvo a mandar Interesante, sí, gracias, Darío. para irnos preparando para el tema, porque sí hay mucha cosa que ha pasado. Y por ahí de repente algún cardenal disco los sale y da entrevistas y se arma un asunto ahí. Ahora están hablando mucho de la ordenación de las mujeres, ¿no es cierto, Fernando? Ese tema lo trataron, sí. Sí. Entonces, nos vemos entonces, señores. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias, Darío. Muchas gracias. A todos. Gracias. Muy fructífera reunión. Gracias. Hay invitados, los que quieran, mañana los exjesuitas van a tomar el tema, los Gonzaga, sobre la perspectiva sobre la muerte, y les cuento que ya hay como 9 voluntarios inscritos para participar, de manera que va a ser muy interesante el tema. ¿Ok? Bienvenidos a los que quieran. ¿Ok? Perfecto. Chao. Qué bien. Bueno. Bueno, Nos vemos. Hasta luego, gracias.